clásicas, ideas para escuchar. Nuestro invitado de hoy es una persona joven. Necesitábamos para hablar de un tema como el de la música clásica, pues a una persona joven, ¿no? Porque en este tema, pues hay como muchos mitos sobre qué es lo clásico y quién determina lo clásico. Yo hace muchos años leí una definición de clasicismo que decía que clásico es lo coetáneo envuelto en lo eterno, o mejor, perdón, al revés, lo eterno envuelto en lo coetáneo. Híjole, ¿qué quiere decir eso? Valores que perduran y que trascienden la historia, pero envueltas en lo coetáneo, es decir, en la historia, en lo que pasa, en lo que cambia. Eso que perdura es lo que hace que algo sea clásico, según este autor al que leí ya hace muchos años y que se refería a ese concepto. Sin embargo, cuando se habla de música clásica, como dije, hay muchos mitos. El primer mito es el de pensar que no saber música clásica, para empezar, ni siquiera, no solo no estamos de acuerdo en qué es lo clásico, sino que pensamos que no saber música clásica es como un vacío cultural insuperable, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que recordar aquella frase de Baltasar Gracián, que le da nombre a este centro de estudios, que decía que el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Todos queremos saber y opinar de música clásica, y pensamos que el no hacerlo es una debilidad de nuestra personalidad. Yo creo que lo primero pues es abrirnos a aprender nuevas cosas siempre, eh, y no suponer que sabemos de música clásica porque hemos escuchado la música clásica. Y también pues habría que detenernos a reflexionar exactamente sobre qué sentido tiene escuchar la música clásica. Es como cuando uno lee un libro, ¿no? Hay gente que lee un libro con afán de concluirlo. El otro día me decía alguien que estaba leyendo El Quijote, que ya lo tenía harto, pero que no iba a dejar El Quijote hasta que lo terminara. Le dije, pues qué absurdo, porque leer debe ser un placer. Yo creo que la música clásica también es un placer. Sin embargo, pues decía Hans Christian Andersen que donde las palabras fallan, la música habla. Lo que resulta inefable, inefabilis, es decir, que no se puede hablar con palabras, se puede expresar con arte. Y particularmente la música, como nos explicarán, pues tiene un papel muy, muy importante. Eh, y les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que decía que es una persona joven, eh, licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana. Es un hombre polifacético, ¿no? Con una amplísima cultura, desde que lo conozco hace ya bastantes años en el entorno de la Panamericana. Se ha dedicado a la investigación y a la docencia en materias de humanidades, además a la consultoría jurídica. Tiene una pluma excelente para escribir, verdaderamente también lo he leído y lo leo en Facebook, y parece que cada vez que opina es un microartículo para una revista, es un pequeño artículo. Actualmente, Gabriel García Yolí es editor en jefe de la revista Algarabía, socio de Alios Ventos Ediciones y conductor del programa de política de a pie. Además, te he escuchado, Gabriel, participar en algunos programas de radio sobre música clásica. Si no mal recuerdo, te escuché en Red, por ejemplo. Y pues yo creo que
para empezar este workshop y esta exposición, que más bien dejaré que hables tú porque eres el invitado, pues empecemos por el tema pues más importante, que es el de qué es la música clásica y si existe realmente una sola música clásica que establece un canon único al que deben suscribirse todas las tendencias musicales. Bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo ves este planteamiento, Gabriel? Bueno, gracias por invitarme. Primero que nada, muchas gracias a todos los que entraron y nos están viendo. A mí, para empezar, tengo que confesar que me patea el hígado el término música clásica. Creo que es un muy mal término. Para empezar, porque espanta al público, que es uno de los problemas que decías ahorita, Salvador. Y otra, que es lo que voy a tratar de compartirles aquí, que es un término sumamente problemático porque significa muchas cosas. Y si estamos hablando de una polisemia de muchos significados, entonces quiere decir que no nos estamos comunicando bien porque hay muchas ambigüedades. Pensemos en el caso análogo de la política, de etiquetas gastadas como derecha e izquierda, o liberal o conservador, están tan gastadas, son tan relativas y son tan mal usadas y usadas con tan malas intenciones que ya no significan nada, tienen muy poco sentido. Y creo que el caso de la música clásica es casi tan malo como hablar de derecha, izquierda, de conservadores y liberales. Quizá la única ventaja del término música clásica es que las alternativas son peores. Ahorita diremos por qué. Y la ventaja más o menos es que pues, el lenguaje está para entendernos, es convencional, y entonces pues más o menos se entiende qué cosa es eso de la música clásica, a diferencia de si decimos estas alternativas que les digo que son peores, como música culta, música académica, creo que es de las peores, música orquestal y algunas otras variantes. Ya al final de la charla, si alguien tiene alguna sugerencia de un término más preciso que podamos popularizar después, pues bienvenido sea. Pero para empezar, ¿qué significa lo clásico? Dio Salvador una muy buena, una muy poética definición, que es una de las tres acepciones principales de lo clásico. Lo clásico es aquello que perdura, aquello que está consagrado en el canon. Si han leído ustedes, por ejemplo, el canon occidental de Harold Bloom, polémico como todas las listas y como todos los cánones, pero al final tiene un punto Bloom que quiere decir que hay algo así como una tradición y hay ciertas obras como el Quijote que mencionaba Salvador, que a lo mejor no son del gusto de todo el mundo, pero los entendidos a lo largo de los siglos están de acuerdo en que aquello vale la pena, que tiene cosas que decirnos, que lo eterno en efecto perdura y que además tiene cosas que decirnos, que son en efecto los elementos coetáneos de los que hablaba Salvador. Es el sentido de clásico de en una reunión, en una sobremesa, y alguien dice, es que el padrino de Francis Ford Coppola, y alguien dice en el otro extremo de la mesa, es que yo nunca he visto El Padrino. Y entonces todos los ojos de la mesa, como inquisidores, se centran sobre esa persona y le dicen con indignación, ¿cómo? ¿No has visto El Padrino de Francis Ford Coppola? Pero sí es un clásico.
clásico en ese sentido de que El Padrino, 50 años después, ha pasado a la historia como una de las grandes, grandes películas, una de las grandes obras de arte. Muchísimo más que la novela, que es completamente prescindible, por ejemplo. Digo, no es mala, el propio Mario Puzo hizo el guión, pero no es a la Mario Puzo no es a la literatura lo que Francis Ford Coppola es a la historia del cine. Entonces, El Padrino es un clásico en el mismo sentido que El Quijote es un clásico. Pero vean cómo aquí ya empezamos con el problema. Porque aunque El Quijote sí sea como un texto casi sagrado, símbolo de la hispanidad, de la lengua castellana, de la alta cultura, a pesar de que es una sátira y está llena de picaresca, callejera del siglo XVI, pues El Padrino... Y con partes verdaderamente inentendibles, o sea, tampoco es que se entienda mucho como una obra ligera, ¿no? Y por momentos es demasiado coetáneo a veces, ¿no? Demasiado coetáneo, claro. Es muy del siglo XVI, entonces nos salimos del siglo XVI y como que no. Por eso, a diferencia de Shakespeare, el Quijote es tan difícil de adaptar. Y en el cine todos los que han intentado adaptar el Quijote fracasan miserablemente, porque los sacas al Quijote de Castilla y del siglo XVI y como que pierde chiste, a diferencia de Hamlet, que lo puedes hacer en Nueva York o lo puedes hacer con leoncitos animados, ¿no? Bueno, el caso es que vean, el Quijote es un clásico y El Padrino es un clásico, o Tiburón de Steven Spielberg es un clásico, o las películas de Chaplin son un clásico. Y el problema es que Tiburón o las películas de Chaplin son de un medio completamente popular. No tenían la pretensión de ser la última obra de arte para deleitar a los críticos y a los eruditos y a los estudiosos del futuro, sino estaban hechos para que le gustaran a millones de personas y se llenaran las taquillas. Entonces, cuando hablamos de lo clásico, si queremos decirle a la música clásica, la música culta, pues resulta que hay muchísima música clásica que es completamente popular. La ópera, por ejemplo, está diseñada para ser taquillera, igualito que el cine. En sus orígenes lo fue así y hasta la aparición del cine era el arte más popular, precisamente porque era vender taquilla y darle a tole con el dedo al público para que fuera a disfrutar. Ahorita vamos a hablar de eso un poco más. Entonces, bueno, la primera acepción de lo clásico, como esto que pasa la prueba del tiempo y se consagra como lo que vale la pena, eso es verdad en un sentido de la música clásica, porque Beethoven y Mozart y Bach y todos estos son ya son un repertorio artístico obligado para cualquiera que quiera entender ya no solo la historia de la música, sino la historia de la cultura occidental y más allá. Pero por ejemplo, también está lo clásico como lo neoclásico o el clasicismo musical, que es un estilo musical muy específico de la Europa del siglo XVIII. Es la Europa de Mozart, de Haydn, de Salieri, de von Dittersdorf, de Rousseau. Es la música de la época de las luces o la ilustración, es exactamente el clasicismo musical, el que es coetáneo de Louis David y del Monticello de Thomas Jefferson y de todos estos edificios neorromanos o neogriegos o neogrecorromanos, o como quieran ustedes llamarle. Entonces, bueno, resulta que la música de Mozart es clásica en dos sentidos, que es ha pasado la prueba del tiempo y se ha vuelto clásica porque es una parada obligada, pero también es clásica en el sentido de que es de estilo clásico del siglo XVIII. Entonces, bueno, esa ambigüedad a mí me parece un poco problemática, porque entonces Beethoven, o
ya no digamos Beethoven, pero sí Tchaikovsky o Shostakovich, los grandes sinfonistas rusos del 19 y del 20 respectivamente, son clásicos en el sentido de que han pasado la prueba del tiempo, son paradas obligadas del repertorio, pero no son clásicos en el estilo y en la cronología, porque Tchaikovsky es romántico y Shostakovich es un modernista del siglo XX. Entonces, son clásicos sí, en un sentido sí y en otro no. Y luego está Perdón, sí. perdón, Gabriel, quizá sería interesante hacer esa distinción entre el clásico y lo clásico, como se hace entre el barroco y lo barroco. El barroco pues es una expresión artística del siglo XVII, mientras que lo barroco es una forma de ser y de pensar que incluso existe en el tiempo actual, ¿no? Como Jordi Sabal decías hoy, ¿no? Entonces, una cosa es lo clásico, ¿verdad? O lo que se denomina así, lo clásico, y otra cosa es el clásico como un movimiento histórico altamente compenetrado con los valores de la ilustración y del prerromanticismo. Exactamente. Y en ese caso, Mozart sería parte de lo clásico y de el clásico. Pero bueno, ahí está como uno de los primeros obstáculos, que si alguien a quien queremos introducir a la música clásica, le decimos, bueno, es que fíjate, lo clásico no es lo mismo que el clásico, ya lo perdiste. Sí, ahí está. Sí. Y luego, quizá el mayor problema, o lo que a mí más ruido me hace, es que cuando uno dice música clásica, pensemos, los que aquí tenemos edad todavía para recordar las tiendas de discos, tipo Mix-Up, que ya no sé si con el streaming y la pandemia siguen existiendo, pero bueno. Uno entraba a estas tiendas de discos en los centros comerciales, los Mix-Ups o los Tower Records, y resulta que tenían ahí al fondo un rincón aislado así del ruido, que decía clásico. Y entonces uno entraba al fondo y entonces pasaba, como que cambiaba de ambiente, hasta el aire acondicionado era diferente. Así es. Y entonces dejaba uno de oír a Shakira o el Spunchis Punchis que estaba así de la canción de moda en el resto de la tienda y entraba hacia un lugar más calladito donde estaba sonando un pianito por ahí, ¿no? Y ese era porque ahí estaba la música clásica, ¿no? Como este templo sagrado de lo clásico. Pero si uno se ponía a ver los discos que había por ahí, resulta que dentro de lo clásico había cantos gregorianos, había música, polifonía del Renacimiento, había música barroca, o del barroco propiamente, música del clasicismo, música del romanticismo, música del modernismo del siglo XX o de todas las vanguardias del siglo XX o hasta música clásica compuesta en el siglo XXI. A veces hasta había soundtracks de películas, había y marchas militares. Marchas militares, música para meditar, así, y hacer yoga. Sí. Había música folclórica, gaitas escocesas, tambores africanos, cosas New Age, por ahí estaba Enya siempre, está como la pop ópera tipo Sarah Brightman por allí. Entonces, bueno, si todo eso cuenta como música clásica, del canto gregoriano hasta Sarah Brightman y Enya, entonces eso significa todo y nada. Es algo demasiado, demasiado amplio como para que signifique algo muy preciso. Ahora, ¿cuál es la alternativa de decir música orquestal? Pues no es verdad, porque no toda la música clásica es orquestal, porque hay música que es nada más de solamente piano, o solamente piano y violín, o piano y voz, o coros a capela sin ninguna orquesta. ¿O qué pasa con el concierto de Metallica sinfónico con la
con la Sinfónica de San Francisco. Ese también es música orquestal, ¿no? O música de concierto, pues también concierto. Cuando yo siempre digo, ¿cuáles son mis hobbies? Me gusta ir a conciertos. Y entonces, pues todo el mundo se imagina que yo voy al Auditorio Nacional a ver a Luis Miguel y no a Bellas Artes o a la Sala Nezahualcóyotl a ver a las orquestas mexicanas, ¿no? O internacionales, qué sé yo. Entonces, bueno, empezamos aquí con las ambigüedades de lo clásico versus el clásico, de lo clásico como esta etiqueta omniabarcante que no significa nada, o lo clásico como lo canónico, lo culturalmente aceptado, obligado. Y entonces, bueno, lo que quiero hacer ahora, para que no me oigan perorar y hablar nada más, es ponerles unos cuantos ejemplos para que problematicemos todos estos términos y vean cómo no es tan sencillo. Al mismo tiempo, mi pretensión va a ser que cuestionen todos estos conceptos y por lo tanto cuestionen los prejuicios que tienen acerca de la música clásica, como esta cosa que es para eruditos, que es algo muy específico, es algo con un cierto protocolo, y todas estas cosas que en realidad espantan a la gente en lugar de atraerla a algo tan maravilloso y tan bonito, que además a todo el mundo le gusta. Si partimos de esta definición tan amplia de lo clásico, hay al menos una o dos piezas que le pueden gustar a todo el mundo. Toda la gente ha escuchado al menos una cosa de música clásica en este sentido amplio que le ha gustado. De hecho, si cualquiera de nosotros ha ido al cine, ha escuchado música clásica, a veces de buena o de mala calidad, pero ha escuchado música clásica. Entonces, bueno, también si alguien tiene alguna duda o así, por favor, háganlo saber en el chat. Creo que hay por ahí unas... Hay aquí un comentario de Ámbar Suaje que dice, entonces lo clásico podría ser como el género y el clásico es el periodo histórico. Pues digo, desde un punto de vista lingüístico, sí, aunque lo que estás cuestionando es precisamente ese uso abusivo o ese abuso más que abuso que se hace del término, ¿no? Sí. Bueno, entonces por allí dejen sus comentarios. Entonces, la primera cosa es, vamos a regresar al problema de lo clásico como la música culta. Dicen... Su micrófono ha cambiado a varios micrófonos. Dice que eran 3 acepciones. 3 acepciones son la música clásica, piensen en la tienda de Mix-Up, esto que abarca todos estos géneros tan diferentes. Lo clásico como lo canónico, lo consagrado, y lo clásico como lo histórico del clasicismo del siglo XVIII. Esas son las 3 acepciones que yo creo, Gabriel, que también se refiere a que hablabas de 3 conceptos que se utilizan, que es la música clásica, la música de concierto y, aunque lo mencionaste, es de uso más reciente decir la música culta, y es quizá la que no, por la que está preguntando. Okay. Y la música académica. Y la música académica. Ahorita vamos. Entonces sería, sí. Vamos primero con esto, música culta. Música culta que además está en contraposición a música popular. Bueno, eso no le aplica a la música clásica, porque entonces, les digo, tenemos que descartar completamente a la ópera. Porque la ópera es un tipo de música, es un arte, porque no es nada más música, que requiere ser atractiva para mucho público, simple y sencillamente
porque cuesta mucho dinero hacerlo. Si cualquiera de ustedes ha ido a la ópera o ni siquiera ha ido, pero más o menos entiende de qué se trata, pues imagínense lo que significa pagarle a un elenco de cantantes profesionales, que además ser cantante de ópera es de las cosas más difíciles sobre la faz de la tierra, es como los atletas olímpicos, en cuanto a disciplina y talento y desgaste físico y así. Entonces, hay que pagarle a estos solistas que tienen que cantar durante 3 horas por encima de una orquesta de 120 músicos. Entonces, bueno, tienes un elenco. Por lo general tienes un coro. Tienes a veces bailarines. Tienes una orquesta de entre 40 y 120 músicos. Tienes tramoyistas, tienes gente de audio y de iluminación y de no sé qué, más taquilleros, más acomodadores, más no sé qué. Entonces resulta que si tenemos un teatro relativamente pequeño al que le caben 1000 personas, pues tienes 1000 personas en el público y 300 trabajando tras bambalinas. A ver, hagan un negocio de eso. ¿Cómo se puede hacer un negocio de un espectáculo tan caro de montar si no va a ser atractivo para muchísima gente? Esa es como la primera cosa. Y la ópera, durante la mayor parte de su historia, justamente, era un gran negocio cuya razón de ser era atraer al público, contarle una historia bastante boba, bastante tonta. Si ustedes se quejan de las telenovelas, pues habrían de ver algunas de las óperas más populares que hay, no todas, hay unas muchísimo más serias, pero por lo general las tramas de las óperas son bastante simples, son muchos estereotipos. George Bernard Shaw dijo, la ópera es la historia de amor de una soprano y un tenor que un barítono trata de impedir. Punto. ¿No? De eso se trata. Y esto no termina hasta que cante la gorda, pues en efecto, los finales siempre son un coro, el segundo acto es la historia de amor y cómo se complica todo. Siempre que hay muertes en escena, pues nunca se caen muertos los personajes en la ópera. ¿Por qué? Porque se tardan 10 o 15 minutos en morirse porque están cantando. En la Traviata probablemente la protagonista no se hubiera muerto de tisis, no se hubiera acabado los pulmones si no hubiese cantado durante 2 horas y media, ¿no? Entonces, bueno, la ópera, a lo que voy, es que es una cosa, no es música culta en ese sentido. La gran mayoría de las óperas no pasan la prueba de ser música culta ni música académica. Ahorita vamos a ahondar en música academia. La ópera es música popular. Incluso la ópera más compleja y más intelectualmente demandante, que es la ópera wagneriana, Wagner la diseñó para hacer música no nada más populachera, sino populista, de crear una mitología para el pueblo alemán, para crear una mitología que hasta el hombre de a pie pudiera entender, porque además Wagner era un político radical que quería cortarle cabezas y reventar todo. Era peor que Marx. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a ver un ejemplo de quizá una de las áreas de ópera más populares de una de las óperas más populares. Y a ver, la voy a poner. Acá ya está. Y les voy a compartir mi pantalla. Por favor, apaguen micrófonos y sus cámaras para que no se vaya a trabar el video, por favor. Momento. ¿Alguien tiene por ahí su micrófono encendido? No, aquí está. Ahí está, ¿ya se ve? Bueno, entonces voy a apagarla yo también.
misero, io lei s'affida, chi le confida, dal canto il cuore, ormai non sentesi, felice appieno, chi in su quel seno non viva amore, la donna e morfil, va più male vento, tutta d'argento. Bueno, pues la Donna Mobile de Giuseppe Verdi, pues probablemente todos ustedes la habían escuchado alguna vez, y es la definición de un hit musical hecho maquiavélicamente con toda la precisión para ganarse el favor del público. Es una melodía populachera en el sentido más amplio de la palabra. Está hecha para hacer una melodía tan pegajosa que todo el mundo quisiera volver a pagar la entrada y echarse la ópera completa para escuchar esto otra vez. Y así Giuseppe Verdi se volvió multimillonario en el siglo XIX. De hecho, incluso pueden ver cómo es una melodía bastante sencilla, tiene una base de vals súper tonta, chuntata, 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 y está hecha para que el tenor se luzca, eche su agudo al final y el teatro se caiga abajo de aplausos. Si hay un tenor superestrella, como aquí el joven Luciano Pavarotti, que a lo mejor no lo reconocieron, sin barba y sin como 60 o 80 kilos más. Pero bueno, ahí está el asunto que les digo. La ópera funciona hasta la fecha incluso para ir a ver superestrellas. Las estrellas de ópera ya no son comparables con las estrellas de rock actuales, pero siguen siendo superestrellas. Piensen ustedes en Plácido Domingo, nada más, o en el propio Pavarotti, que vendió millones de discos en su concierto de las Termas de Caracalla de 1990, que inauguró un nuevo género, que es el pop ópera. O sea, no habría Andrea Bocelli ni Sarah Brightman sin los millones de discos de Pavarotti, sin que su Nessun Dorma fuera el tema del Mundial de Fútbol de Italia 90. Bueno, el caso es que la Donna Mobile... Gabriel, en ese sentido también es interesante cómo la música llamada clásica, o en este caso la ópera que se incluye, se ha vuelto aspiracional socialmente. Es decir, incluso en México la palabra codearse proviene de la experiencia de la ópera, porque iban a la ópera y pues se vestían muy bien para aparentar lo que eran o lo que no eran, y al sentarse codo a codo con los grandes o con los cultos o con las élites, eso les permitía, por eso digo que es aspiracional, les permitía ascender en la escala social. De ahí viene la palabra codearse con los
con los cultos Exactamente. o codearse con la intelectualidad. En ese sentido, también la música Exactamente. clásica, y ese es un impedimento, que se le ha vuelto un mito muy formalista, muy, ¿no? Hay Ajá. que ir algún día al concierto, porque si no, no puedes morirte sin ir a Bellas Artes. Y escuchar un concierto, y cuando oyes Sí. esta La Donna Inmóvil, tienes que pararte a aplaudir, si no, no eres un ser normal. Exactamente. Y eso además es verdad, porque tú y yo hemos coincidido en Bellas Artes con mucha gente importante por allí. Yo, pues, me codé literalmente ¿No? alguna vez con mi Nos tocayo hemos Gabriel García codeado, claro, Márquez. claro. Alguna vez lo, lo- hasta me metí a la librería de Bellas Artes, compré un libro suyo para que me lo pudiera autografiar. Sí, sí. Este, He ido a Yo varias también con óperas varios actores y gente. hemos ido con el palco presidencial lleno, que incluso ahí hasta nosotros nos ha ganado el de, ay, ya parece que le va a entender aquí. Este, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que eh, eh, el caso es que la Donna Mobile, a pesar de ser una melodía eh, hecha para gustar, de hecho, la leyenda dice que Verdi se la dio, la partitura se la dio al tenor y a la orquesta para ensayar 1 hora antes del estreno, porque sabía que era tan pegajosa, iba a ser tan exitosa, que si la oían días antes, se la iban a piratear. O sea, que iban a estar los organillos de la calle ya, o los cocheros la iban a estar chiflando antes del estreno. Y entonces Verdi dijo, no, se las doy hasta el último. Algo así como cuando se piratean el final de temporada de Game of Thrones y entonces tú lo puedes ver allí en internet antes de que salga en HBO hoy en día, pues misma historia. Pero, no quiere decir que, especialmente en manos de un maestro como Verdi, Rigoletto, la ópera en la que viene esta área, no sea una grandísima obra de arte, porque lo es. De hecho, esta melodía pegajosa y soqueta no la canta el protagonista, sino la canta el antagonista, porque Verdi juega con las expectativas de un público que está acostumbrado a ver clichés en el escenario, y dice, pues fíjate que el jorobado malvado es el protagonista y el galán que canta bonito es precisamente el villano. Y le pone una melodía soqueta y frívola porque el personaje es soquete y es frívolo. Y es una melodía pegajosa porque Verdi la va a usar en nuestra contra después. Porque, y spoiler, ni modo, les voy a echar a perder el final de la ópera, pero en la ópera no se vale. Al final Verdi lo que quiere hacer es, cuando el jorobado quiere vengarse del frívolo galán por seducir a su hija, lo manda a matar y entonces le entregan el cadáver del tipo según él cree, en una bolsa, y resulta que cuando va a abrir la bolsa, escucha en la lejanía la Donna Mobile, al personaje cantando, y entonces dice, caray, está vivo este hijo de su tal por cual. ¿Quién está en la bolsa? Y resulta que por una serie de enredos es su hija. Y entonces saca a su hija de la bolsa, que es la ópera, no está muerta y alcanzan a cantar tantito, pero cuando se muere en sus brazos, entonces aquello es un tragedión y acaba la ópera y todo el mundo llorando y todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo con el estómago hundido. Eso es exactamente igual que El Padrino, una gran obra de arte que al mismo tiempo es popular. Vamos a ver ahora un ejemplo contrario de música popular, que en realidad es algo increíblemente culto y exquisito, que por cierto también tiene que ver con Francis Ford Coppola. No, esto no lo planeé, pero me acabo de dar cuenta. Voy a ponerles un segundo ejemplo. A ver, me apago la cámara.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you? Bueno, la canción es muy larga. Oye, Gabriel, Todas, ¿sí? oye, yo tuve la oportunidad de viajar hace algunos años a Camboya y tuve de fondo musical esa canción. Y el otro día me di cuenta de que acaban de remasterizarla y está en Netflix. Ajá. Para que la vean, yo la he visto 18 veces y la voy a ver otras 18. Es un clásico, como dice Gildardo López aquí en el chat, ¿no? Ese es exactamente a lo que voy. Apocalypse Now es un clásico de la cultura, pero aunque no todos somos como Salvador, que podríamos ver esta película 18 veces, porque es, a diferencia de Rigoletto, que es una obra de 2 horas hecha para un gran público, Apocalypse Now dura casi 4 y es un plomazo de puros temas gravísimos y verdades últimas que definitivamente no está hecha para un gran público, que no le interesa la guerra de Vietnam, que no ha leído El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que no quiere reflexionar sobre la psicología del mal y la violencia. Y es una película muy dura de ver y muy, muy difícil de digerir. A ver, le dio un infarto a Martin Sheen, o sea, todo salió mal en el rodaje, así de que es una película difícil. Como la música de Jim Morrison, a pesar de ser de rock, es música muy culta, es una música experimental, que tiene unas armonías muy audaces, tiene una letra gravísima, es todo lo que la Donne Mobile no es. Entonces, por eso digo, si le vamos a llamar música culta a la música clásica, en comparación en contraposición a la música popular, pues eso no es cierto, porque la Donne Mobile entonces no es clásica en ese sentido, o no es culta en ese sentido, y The End de Jim Morrison y The Doors sí es culta en ese sentido. Por ejemplo, otro de los, perdón, hay una duda por aquí que dice, de Julio César Antonio Rosales, ¿en qué momento la música clásica se pensó como exclusiva de cierta clase social? ¿Existe algún suceso histórico al respecto? Pues yo creo que es la aparición del cine, que el cine se vuelve, tiene más posibilidades que la ópera. O sea, acaban de ver ustedes aquí un helicóptero y una selva que la incineraron con napalm, literalmente, eso no lo puedes hacer en un escenario. Y miren que hay óperas verdaderamente impresionantes. Los troyanos de Berlioz la pusieron hace unos años en la Covent Garden de Londres, que hay un caballo de Troya mecánico que escupe fuego, impresionante. O el Don Carlo de Verdi de la Metropolitan Opera House. Hay un auto de fe donde queman herejes en vivo en el teatro, pero es como que lo más que se puede... O cuando ponen Aida en la Arena de Verona, ponen elefantes y ponen jirafas y cosas así que les prestan del zoológico, pero es estúpidamente caro. Porque además, acuérdense, la ópera la puedes hacer una vez y el cine la puedes hacer miles de copias y lo pueden ver millones y millones de personas, y por lo tanto la entrada es más barata porque los costos de producción a la larga
son más baratos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, que creo que me equivoqué de orden, pero en realidad no importa. ¿Será que puedo participar un poco con la Perdón, pregunta que estaban haciendo hace rato sobre la cuestión de si la música se hizo exclusiva en algún periodo histórico? Sí, adelante. Vale, según lo que yo había pues leído, era que, como usted dijo, es muy costoso, por lo menos el escuchar la ópera. Entonces, como solamente la gente muy pudiente era la que podía asistir a esos eventos y pues pagarlo, porque, o sea, hace mucho, mucho tiempo tenía pues que costear no solamente a los músicos, sino también a las personas que hacían los trajes, la utilería, etcétera. Era muy costoso y el 90% de la población pues no podía acceder. Entonces, cuando los conciertos comenzaron a hacerse públicos, la gente lo tenía como un evento súper especial y eso en parte hacía que se vistieran más elegantes. Por eso es que en la mayoría de los conciertos clásicos me refiero que si a un concierto de orquesta o algo así, la mayoría de las personas se visten un poco más formales que si van a un concierto de, no sé, apocalíptica o una cosa así. Eso es parcialmente cierto, pero no es toda la historia, porque eso era verdad en el siglo XIX y en el siglo XIX de todas maneras era un arte popular, porque la clase alta se vestía bien a la ópera porque era una ocasión social y la gente iba a beber y a ligar al teatro. De hecho, las luces... Eso que está diciendo, sí, eso que está diciendo Ámbar, además creo que se aclara muy bien con lo que mencionabas del cine, ¿no? Ese personaje, ese Arturo de Córdoba, ¿verdad? Que va con Marga López a la ópera, ¿no? Es además muy propio de la época, es decir, a la vez que expresa un elitismo, pues es precisamente el cine el que sustituye a esa forma de ver la ópera como algo que es abierto a todo el público. Se vuelve elitista. Es el cine, sin lugar a dudas, yo también estoy convencido de ello. Y además porque evidentemente no va a haber ningún efecto de tramoya que supere o que tenga los recursos que se van teniendo con la tecnología. Ya no se diga con la tecnología digital. Sí, eso creo que es... Nos ibas a decir... Eso es muy patente, pero también tiene que ver con que a finales del siglo XIX la ópera se hace tan compleja, se hace tan demandante en un sentido técnico y en un sentido musical, que por ejemplo el propio Wagner diseña un teatro especial donde por primera vez se apagan las luces en el teatro, precisamente porque Wagner dice, ya estoy hasta aquí de que la gente viene a ligar y a comer y a beber y a echar relajo en el teatro, cuando, como si mis óperas fueran las telenovelas babosas de Donizetti o de Rossini, cuando esto es una obra de arte así mística, una cosa sacramental importantísima. Y entonces Wagner en la ópera o Mahler en la música de conciertos les apagan la luz y empiezan con una serie de rituales como para sacralizar la música clásica, hacerla una cosa mucho más importante, como todo un ritual que requiere un protocolo y cierto respeto. Y eso coincide justamente con el cine. Y el cine coincide además con las grabaciones y con la música, con la radio y con las nuevas tecnologías que hacen que la música popular se salte a otros lados. Justo además en la música del siglo XX se vuelve experimental y se vuelve una música muy difícil de escuchar. Entonces se vuelve... piensen ustedes si han ido a algún concierto de música clásica y de repente viene una obra de Pierre Boulez, una cosa así como de los años 60, que todos son como de película de
de Kubrick de terror, donde todos son violines chillando y cada quien va por su lado. Bueno, pues por supuesto que eso es muchísimo menos atractivo que un musical de Fred Astaire, ¿no? O que una película de Disney. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho, como todo en la historia, hay más de una causa, y en este caso creo que son muchas que conspiran para que la música clásica deje de ser popular, y en especial la ópera, y se vuelva algo cada vez de nicho, que cuesta más, y entonces se refuerza esta tendencia de que pues, es más caro, da cierto estatus, como que se pierden las claves culturales de lectura. Porque, por ejemplo, ir a una ópera de Donizetti donde la historia es muy boba y donde son puros arquetipos, pues no importa que no haya subtítulos, no importa que esté en otro idioma, te das cuenta más o menos de lo que está sucediendo. En una ópera de Wagner, que el texto importa, necesitas saber qué está pasando allí, entonces necesitas hacer un esfuerzo especial. Y cuando la música además es experimental, necesitas hacer otro esfuerzo. Cuando además el autor te está queriendo vender una idea filosófica súper compleja, entonces resulta que tienes que hacer tu tarea y te tienes que poner a leer antes de... Y entonces se vuelve cada vez más complicado. Pero vamos a ver hablando de esto, un ejemplo para poner esta misma discusión de cabeza. So a newborn babe with wild wolves all around it. So a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a room full of men whose hammers were bleeding. I saw a white ladder all covered with water. Saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard reads. Gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of the thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard one person laughing, heard many people laughing. Heard nobody listening. Heard one person starve, heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown that cried in the alley. It's a hard rain's gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a young man inside a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met a young man, he was wounded in love. I met another man, he was wounded in hatred. And it's a
heart. It's a heart. It's a heart. It's a heart. It's a heart rain's gonna fall. And what do you do now, my blue-eyed son? And what do you do now, my darling young one? I'm going back out where the rain starts a falling. I'm going down deep in the deepest black forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooded their waters, where home in the valley makes a damp dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand in the ocean until I start sinking. And I'll know my soul well if I start singing. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rains are gonna fall. Bueno, si eso no es música culta, donde hay 500 personas en el público, incluidos 60 ganadores del premio Nobel y como 40 millones de puntos de coeficiente intelectual en el público, con tiaras, joyas, smokings, la maldita familia real de Suecia. Si eso no es música culta, no sé yo qué demonios sea la música culta. Y sin embargo es música folk popular de protesta de los años 60 de Bob Dylan, que sin embargo es lo más clásico que hay. Justo lo maravilloso del premio Nobel de Bob Dylan es justamente que la Academia Sueca reconoció el valor o lo clásico, justamente lo consagrado o el elevado nivel cultural de la música de protesta de los años 60 y la tradición de la que viene Whitman, de Woody Guthrie y del blues y del jazz y del country y de Walt Whitman y de toda una tradición cultural estadounidense increíblemente importante, que además pues se sostiene por su propio peso. Esa canción es de las cosas más graves y desgarradoras que hay, de las más emocionantes, humanamente potentes. Por eso la pobre Patti Smith estaba nerviosísima y se equivocó 20 veces. Estaba muy intimidada por el momento. Pero entonces, si Bob Dylan va a ser clásico o va a ser música culta, y Jim Morrison va a ser música académica, mientras que Verdi es música popular, entonces pues ya no estoy yo entendiendo. Ahora, con el siguiente ejemplo, vamos a ver ahora a un compositor clásico, nada más ni nada menos que Beethoven, haciendo una cochinada para darle a tole con el dedo al público y ganar dinero, y que no le importó hacer una cosa una cosa más seria. Compartir la pantalla otra vez.
Ahí está, ahora sí. Así sigue la victoria de Wellington de Ludwig van Beethoven, que es una de las cochinadas que escribió Beethoven, porque hasta Beethoven escribía cochinadas. Es una obra que le encargaron para celebrar la victoria sobre Napoleón e inaugurar y hacer un concierto para el Congreso de Viena, que inauguró la nueva época de paz y todo el orden político europeo posterior a la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Estaban los reyes y los estadistas de Europa reunidos, entonces querían que el gran compositor de Europa compusiera una cosa gloriosa, y resulta que les compuso una cosa completamente predecible, cero interesante, llena de melodías bobas para... pues en realidad Beethoven estaba un poco burlando de su público, de todos los grandes estadistas y reyes que no tenían un gusto muy sofisticado. Y entonces les dijo, ¿qué quieren oír? ¿Quieren tamborazos bonitos para que se sientan todos muy patrióticos? Es más, les voy a poner el himno nacional británico y la marsellesa para que entiendan que estoy hablando de una batalla. Y les vamos a poner efectos especiales, ¿cómo se dice? Balas de fogueo. O sea, dispararon armas allí en el fondo para que se entendiera que fuera una batalla. Es una cochinada. O sea, cochinada en el sentido de que no es nada interesante como The End de Bill Morrison. Es interesante. No es nada conmovedora como A Hard Rain's Gonna Fall de Bob Dylan. Es sumamente conmovedora. No tiene ningún mensaje profundo como lo que vamos a ver de Beethoven a continuación. No es un dispositivo teatral sofisticado como la Donna Mobile, si lo es. Es música popular en el mal sentido de música popular, ¿no? Justo esta no es música académica.
Beethoven no está haciendo ningún ejercicio intelectual, está dando a tole con el dedo a un público poco sofisticado porque lo que quería era dinero. Le iban a pagar mucho dinero porque querían algo sencillo y facilón. Y pues se los dio. Entonces, con esto Oye, ¿sí? perdón, que además es perfectamente comprensible. También Mozart tiene obritas que le pagaban por, digo, era su trabajo, era su chamba. Hay que recordar también que estos músicos era su oficio, era un oficio, Sí, sí, ¿no? sí. Con lo cual, pues es como un profesor, a veces puede dar una conferencia extraordinaria y una clase magnífica que pase a la historia y a veces pues hace lo que puede y en fin, es la chamba, ¿no? Entonces, Mozart también le pagaba, por ejemplo, el mito este que se ha hecho de la música masónica de Mozart, pues es un mito, porque muchas de las piezas supuestamente masónicas, es decir, pequeñas piezas masónicas, pues, pues las hizo, no porque fuera un masón convencido, ni porque, pues las hizo porque era su chamba, y ellos, los masones, pagaban muy bien. Sí. Entonces, yo creo que eso es entendible. Habría incluso que, ya en plan academicista, habría que decir, música de juventud o música menor y música mayor de un solo autor. Hacia allá voy. Pero qué bueno que mencionas este conjunto de lugares comunes de la pieza que nos acabas de poner, porque eso es lo que eso es, un conjunto de lugares comunes. Una salsa bechamel se tiene en el refrigerador y se saca Exactamente. para hacer un platillo que te piden de emergencia y nomás le pones más cebolla y ya le llamas a la cebollé, ¿no? Entonces, tal cual, eso, tal cual. sí. La gran diferencia está, y se lo digo, y además esta frase no es mía, esta se la escuché a mi maestro Ernesto de la Peña, que sus cosas sabía, que dijo, esto es por ejemplo, de las peores, Beethoven tenía cochinadas, la Victoria de Wellington es una de ellas, pero es muy curioso porque Bach no tiene cochinadas, aunque sí tiene música, música para ocasiones muchísimo más profanas y tiene mucha música por encargo, pero Bach no tiene una sola cosa vulgar o predecible. Beethoven sí. Nada más, pequeña nota a pie, pero bueno, está Bach y están los demás compositores. Pero bueno, justo para ir ya terminando, quizá hay otra manera de ver la música, que suena muy bonita, aunque creo que nos meten todavía a peores problemas, pero que hay quien ha dicho que no hay música culta y música popular, o música académica y música sencilla, o música clásica, o música pop, o como quieran llamar, sino buena y mala música. Que eso es verdad, pero es más ambiguo todavía. A mí más bien con lo que me gustaría que se quedaran ustedes, amable público, es que la música, como casi todo en esta vida, depende de tiempos, lugares y personas. La música depende qué quieras decir con ella, depende a quién le quieras hablar, depende a quién tengas disponible para tocarlo, qué mensaje quieres transmitir, qué emociones quieres lograr. Y entonces, pues, resulta que hay música que va a ser muy buena para unas cosas y muy mala para otras cosas. La música sirve para rezar, la música sirve para llorar, la música sirve para danzar, y probablemente poner el can-can en una iglesia no sea para nada adecuado, como poner cantos gregorianos en una fiesta tampoco lo sea. Para celebrar el Congreso de Viena, probablemente no sea buena idea poner la gran fuga que vamos a escuchar a continuación, sino una cosa así con cañones e himnos nacionales súper boba, con bombo y platillo como la que
quería Beethoven. O si uno quiere, como Verdi, llenar el teatro y llenarse los bolsillos, entonces a lo mejor no es buena idea, no es buena idea hacer una película como Apocalypse Now de 4 horas, con mucha violencia y una profundidad filosófica gigantesca. Entonces, ¿no? Y entonces, depende del fin que tengas, pues obviamente el compositor va a demostrar su oficio, su técnica, componiendo mejor o peor según esas circunstancias. Y ahí es cuando podemos discriminar a muchos compositores y decir, es que son mediocres o es que son menores. Con lo problemático que puede ser eso también, pero una cosa que se me olvidó decir al principio. Decir, Beethoven y Mozart obviamente son clásicos en el sentido de que están consagrados como en el canon. Pero pues ya vimos también Jim Morrison y también Bob Dylan. En cambio, muchos de los compositores de la época de Beethoven y de Mozart, con trabajos y se tocan en las salas de conciertos de la gente que se supone que sí sabe. De las 10,000 óperas que se compusieron en el tiempo de Mozart, pues resulta que nos acordamos de Don Giovanni y de Così fan tutti, de las bodas de Fígaro, y quizá alguna que otra que se ha rescatado por allí, de otros compositores, del Padre Soler o del propio Salieri. Después de la película de Amadeus, resulta que Salieri tuvo un segundo aire, ¿no? Al menos por volverse un villano, que no lo fue, pero le sirvió para que su música reviviera. Entonces, resulta que la inmensa mayoría de la música clásica del siglo XVIII no es clásica en el sentido de que es canónica, porque ahí está, en el mejor de los casos, en una biblioteca echando polvo o apolillada, si es que no de plano se perdió. Entonces, bueno, ahí está otra cosa. Pero bueno, vamos a ver ahora al mismo Beethoven con una de sus piezas más audaces, más académicas, más experimentales. Esta literalmente es un ejercicio académico de tratar de resolver un problema musical. ¿Sí? No, nada más teníamos aquí algunos comentarios rápidos. Miguel Ángel Martínez Borja dice también las caricaturas utilizan mucha música clásica en el sentido amplio, hasta Disney con fantasía. Claro que sí. Y les puedo recomendar, por ejemplo, tiene la Filarmónica de Berlín, la mejor orquesta del mundo, con más tradición. Una de sus obras, o de las obras que ha tocado con más éxito, es precisamente la música de Tommy Jerry, la caricatura, que a él les tengo una sorpresa al final, pero no me adelanto. Y luego América dice, ¿la música la podemos equiparar con el vino? Sí, en el sentido de que tiene que pasar el tamiz, ¿verdad? La criba del tiempo. Yo creo que efectivamente hay música que en su momento pues no se consideró clásica, sino como lo ha dicho Gabriel, pues populachera, pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Pues nos da la posibilidad de valorar la trascendencia. Y eso que yo decía al principio, de que lo clásico, según aquella definición que yo leí, es lo eterno envuelto en lo coetáneo. Entonces, claro, en el vino hay sabores de eternidad, ¿verdad? Que tienen que ser probados por el tiempo. Solamente lo añejo hace que se puedan percibir esos sabores, ¿no? Igual sucede con el oído, ¿no? Con los sentidos. Se percibe, hay olores universales, hay sabores universales, pero bueno, sí se requiere paso del tiempo para que se consoliden como tales y que se vuelvan también en cierto sentido canónicos, ¿no? Pero además el vino nos da oportunidad de extender la metáfora. Y el buen vino, para que sea buen vino, hay que saber cuándo beberlo, para qué beberlo y con qué maridarlo. Porque
si uno quiere hacer clericot porque es un día que hace mucho calor, pues entonces hay determinadas uvas que puedes usar y entonces le echas fruta y no hay ningún problema y es una cosa refrescante. Lo que menos se te antoja es un petrus hecho para el norte, para invierno con un estofado así, ¿no? O sea, no es que uno sea en un sentido bueno o mal vino, sino que no es adecuado para un momento y el otro sí es adecuado. Y obviamente, sí hay enólogos y hay críticos musicales que saben mucho y entonces son los que le pueden decir, este vino y esta botella es excepcional porque tiene todas estas complejidades que ustedes legos no entienden. Y está bien. Como hay piezas como la que vamos a escuchar a continuación, que es increíblemente compleja, es motivo de estudio para los expertos, porque es una cosa muy compleja, pero justo déjenme ponérselas y ahorita regresamos a este tema. Sigue durante otros 15 minutos la gran fuga de Beethoven, que para empezar, como que esta pieza suena como al siglo XX, es de las últimas cosas que compuso Beethoven y está adelantado 100 años a su tiempo. Beethoven es de la primera escuela de Viena, pues suena a la segunda escuela de Viena ya de principios del siglo XX. Es la cosa más experimental y radical que compuso jamás. La gente, cuando lo escuchó, dijo, no solo está sordo, sino ya se volvió loco. De plano, la gente lo sintió como un escupitajo en la cara, un insulto de Beethoven. Y en efecto, es una obra sumamente complicada, incluso hoy en día. No es la música clásica que la gente dice, ay, es que esa música es como para estudiar o para dormir porque me aburro. Intenten estudiar o dormirse con esto, a ver si funciona. No es algo agradable, no es música tranquila. Para empezar, el cuarteto de cuerdas ya es un género bastante complicado
¿Por qué? Porque es una música, es introvertida. Mientras que la música orquestal está diseñada para ir de adentro hacia afuera, como para invitar al público. Por eso tiene bombo y platillo, tiene maquillaje para que sea, a ver, sorpréndete, ven acá. La música de cámara y especialmente el cuarteto de cuerdas es, mira público, tú estás allá, nosotros estamos aquí en lo nuestro. Si quieres venir a escuchar, ven, acércate, cállate y escucha. Y si no, lárgate. No nos interesa interactuar contigo. El cuarteto de cuerdas no te invita, tú tienes que ir y meterte. Porque es una muy bonita definición del cuarteto de cuerdas, es una conversación entre 4 sujetos, entre 4 amigos muy inteligentes. Entonces hay que pensarle mucho, la escucha es muy activa en un cuarteto de cuerdas normal. En el caso de Beethoven, además hay que saber qué caramba se está haciendo. Es una fuga, que es el ejercicio académico más complejo que hay. Una fuga es decir la misma frase en diferentes voces a diferentes tiempos y que eso tenga sentido. Imagínense que ahorita Salvador y yo y otras 2 personas nos ponemos a repetir la misma frase, los 4 al mismo tiempo. A ver, y que eso se tiene que oír bonito, eso tiene que hacer sentido matemático, lógico. Bueno, pues por eso las fugas son de los géneros musicales más complejos que hay. Esos sí son académicos en el sentido de que es un ejercicio intelectual, es como un sudoku de voces, de instrumentos. Y bueno, entonces, esta sí es música clásica en el sentido de que ha pasado de que ha soportado el paso del tiempo. Es clásica porque está hablando, está en una época y en una forma del siglo XVIII, pero no es necesariamente clásica en el sentido de que es una cosa muy popular o en algo bonito o en algo para relajarse. Es una cosa muy compleja, muy difícil. Al contrario de la siguiente pieza y la última que vamos a escuchar, ya nada más para que les acabe de hacer cortocircuito el cerebro. Pero a ver, voy a contestar las cositas que acaban de decir aquí. Dice Moto C, para ti entonces, ¿cómo le llamarías a la música entre comillas clásica del siglo XVIII si tuvieras que ponerle un nombre en específico a este género musical? Pues más bien le llamaría música clásica a la música clásica del siglo XVIII y le llamaría otra cosa a la música clásica, pero como les dije al principio, no tengo esa respuesta. Solo sé que música... Oye, perdón. Lo más aproximado, en mi opinión, sería música de canon, ¿no? Pues música canónica, puede ser. Digo, no canónica, lo que pasa es que la gente creería que es música gregoriana, por lo canónico, pero, pues sí, sería lo más... No sé, por eso digo, al menos música académica creo que es peor, música culta creo que es peor, música orquestal creo que es peor, al menos música clásica más o menos nos entendemos. Es muy ambiguo, es muy problemático, pero al menos sirve. Si dices música académica, nadie te va a entender, además de que es una tontería. Música académica es la gran fuga, pero la Donna Mobile no es música académica. La Victoria de Wellington no es música académica. Luego, ¿qué dice aquí? Entonces se puede decir que la música va a depender de quien la pruebe, ¿no? O sea, comparándolo con el vino. Pues sí, tiene que ver con eso. Hablando de la Filarmónica de Berlín, Sir Simon Rattle decía que fue el que hizo de la Filarmónica de Berlín la gran orquesta moderna que es hoy en día. No solo la mejor, que ya lo era, sino la más moderna. Cuando era un joven director, lo llevaron a la orquesta de la ciudad de Birmingham. Y entonces encontró una orquesta que había sido muy famosa, pero estaba ya como de capa caída, los músicos estaban con melancolía.
muy deprimidos y decía, pero no entiendo por qué si son muy buenos músicos, tienen muy buen nivel, pero como que no les sale. Y entonces Sir Simon Rattle dijo, es que estos músicos quieren imitar a las orquestas alemanas, quieren ser como la Filarmónica de Berlín. Es como si un vino blanco quisiera competir con un vino tinto francés, con mucho cuerpo, con un Petrus muy caro, y pues no te va a salir. Y entonces Simon Rattle les dijo, a ver, entiendan, ustedes son la orquesta de la ciudad de Birmingham, ustedes tienen una tradición inglesa, ustedes no van a sonar como las orquestas alemanas porque no tienen esa tradición, porque no tienen ese chip en la cabeza. Y además, ¿para qué tocar ustedes un mal Brahms o un mal Bruckner cuando pueden tocar el mejor Vaughan Williams y el mejor Gustav Holst y los mejores Beatles y el mejor Gershwin y el mejor jazz y la mejor música de película y llenar la sala de conciertos de gente joven? Ustedes tienen una tradición distinta, tienen un sonido distinto y por lo tanto necesitan un repertorio distinto. Y después de 15 años en Birmingham, Sir Simon Rattle la dejó como una de las mejores orquestas de Europa, de las más frescas, de las más juveniles, como un vino blanco de verano que te tomas en un día caluroso cuando no se te antoja el vino tinto de Brahms y Bruckner de las orquestas alemanas. Y tan es así que ¿quién creen que eligieron como su director la Filarmónica de Berlín unos años después? Al propio Rattle, ¿no? Pero bueno, esa es también esta metáfora del vino es muy importante en la música, porque sí tiene que ver con que es cuestión de gustos, aunque obviamente hay gustos más sofisticados que otros. Mi opinión de vinos no es la opinión de Robert Mondavi, que tiene una bodega y tiene premios y escribe en las revistas de vino y es un experto. Mi opinión no vale lo mismo que la suya, pero cuando voy a hacer una fiesta, el que elige el vino de mi casa soy yo. Y con igual la música. Entonces, para terminar, un último ejemplo a ver qué más, otra cosa del vino. Bueno. Yolanda Mendoza dice, la música nos pone en un estado diferente. Claro, pero depende qué estemos buscando con la música, porque no, justamente la música puede ser buena para ponernos en un determinado estado, no en cualquiera. Entonces, si lo que estamos buscando es una cosa para meditar, pues entonces no vamos a poner una de las marchas de Strauss, porque nos vamos a poner a mover la rodilla, o no vamos a poner el Barbero de Sevilla de Rossini porque nos vamos a distraer. Si queremos ya meditar sobre la muerte y la pandemia y que nos vamos a morir, bueno, entonces vamos a escuchar el adagio de la octava sinfonía de Bruckner o de la séptima, que además duran media hora, entonces ahí nos podemos, ¿quién más? Yo, aquí también valdría la pena también señalar que yo creo que tiene un aspecto universal y otro particular. Exactamente. El arte.